quiero que se ponga la iglesia de pie en honor y en memoria del hombre que inició todo esto, el pastor Alejandro Boforte, y qué honor tener hoy a su esposa con nosotros. Ella no es visita, ella es de casa, ella es amada por nosotros y ella tiene el privilegio y el honor de bajar el mensaje de la palabra hoy para los hijos de Dios. Y honramos la memoria de don Alex y honramos la vida de doña Ame. Y gracias, pastora Ame, por estar con nosotros. Gracias por escuchar a Dios y permitir que sea hoy, para que así hoy mucha familia junta, reunida en su nombre. Estamos listos para recibir el mensaje de esta mañana. Que Dios prospere su palabra. Esto es de usted, esto es de usted. Pues buenos días a todos. Espero que me escuchen porque yo estando acá arriba casi no escucho. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Pues Magno y yo estuvimos casadas con dos hombres de la misma familia, que ahora ellos están en su lugar de origen, en su destino eterno. Ciertamente aquí somos extranjeros y peregrinos, pero tenemos una tierra de promesa que Dios nos ha dado, que es nuestra casa, que es nuestro hogar para siempre, como cantábamos hace unos momentos, el lugar que Dios escogió para nosotros, para vivir eternamente. Y bueno, este es el tiempo en que ellos dos están allá seguramente teniendo largas pláticas y teniendo la presencia del Señor enfrente de ellos, con ellos. Y pues es un gusto para mí venir a Dos Ríos. Este es un lugar especial para mí. Es la vida de Kelly y de Jaimito, pues ha sido para nosotros un ejemplo de perseverancia, de constancia en el reino, en el Señor, como todos empezamos, ¿verdad? Empezamos aprendiendo, pero luego Dios nos va llevando a retos mayores y pues Kelly y Jaimito han sido fieles en su tarea y se nota cada vez que venimos hay más cosas, hay más avances. Dos Ríos es hija y los hijos se aman. ¿Cuántos saben eso, que los hijos se aman? ¿Verdad? Así que ustedes son hijos obedientes que hacen sonreír a nuestro Padre Celestial por una sola cosa, porque están haciendo su voluntad. Eso es lo que ustedes están haciendo. Yo tengo 4 hijos y todos son diferentes. Y aunque son del mismo padre y de la misma madre, son distintos completamente, pero son hijos todos, ¿no? Alejandrita es como mi saeta, como esa persona que siempre está dando en el blanco. Alejandro es mi canción. Amelita es mi ungüento. Siempre tiene una palabra y sana mis heridas y hace que yo me pueda sentir de nuevo fuerte. Y Abraham es mi dulce poema, es mi pequeño, es el que se crió casi, dormía en la casa del Señor, es el más pequeñito, pero cada uno de ellos es distinto, pero como hijos se aman. Y les voy a dar una pequeñita reseña de mi vida con el pastor Alejandro. Yo estuve casada con un príncipe de Dios. 48 y medio años más 5 años que duramos de novios, ya sacaron las cuentas, ¿no? 53 años juntos. Un huracán, un héroe anónimo en muchos sentidos, porque él arrasaba con cada dificultad que se le ponía enfrente. Nunca vi otra persona como él que fuera tan exitoso en todo lo que se proponía. Aunque no siempre obtenía los mejores resultados, aún así, nunca lo vi derrotado. Se levantaba para seguir el siguiente round, se limpiaba las heridas, perdonaba y decía, aquí vamos, Señor, de nuevo con lo que Dios pusiera enfrente. Un hombre visionario, siempre planeando y esperando a futuro el resultado de sus acciones y con una grande pasión por extender el reino de Dios en la tierra. Tan entusiasta que nos contagiaba y de todas las visiones que Dios le daba, pues
tenía la manera, la habilidad de contagiarnos, y una de esas fue crear el domo allá en Curagüeso, una iglesia que iba a contener a 5,000 personas juntas si era posible, para que todos pudieran escuchar juntos el mensaje de Jesucristo. Y así en aquellos días pasaban al frente, llegaron a ver entre 1,600 personas más o menos por domingo, y pasaban a recibir a Cristo entre 30 y 35 personas cada domingo, y teníamos un ejército de servidores y un ejército de líderes que pues, todos cooperaban y todos hacían su parte ahí, ¿verdad? Y él vio ese potencial y nos multiplicó en 10 congregaciones aquí en la ciudad de Villahermosa, en el municipio del centro. Hizo 10 partes y una de esas son ustedes, los días. Cuando se partió la congregación en 10 en toda el área de Villahermosa, pues, ¿por qué? Porque íbamos a hacer ahora 10 amenazas para las tinieblas. En lugar de ser un solo lugar, ahora éramos 10 amenazas en esta ciudad para el enemigo, ¿verdad? Y todos caminando y todos creciendo. Y ustedes son parte de esta bendición. Mi amado Alex fue pastor, fue evangelista, porque le fascinaba llevar las buenas nuevas, muy apasionado, y también fue apóstol. Yo creo que él ni lo supo, pero tenía un fuego por extender el reino, por abrir lugares nuevos, por predicar la palabra en otras partes, en otros lugares. También vivió cosas muy difíciles en sus últimos 4 años. Y, por ejemplo, una de las cosas dificilísimas fue ver caer el domo, pero literalmente se cayó en el Congreso para Jóvenes de Cielos Abiertos. Y Dios ya le había mostrado a él de sacar a la iglesia hacia afuera en lugar de meter más gente a la iglesia. Y no digo que eso es una justificación, pero sí tiene mucho sentido que Dios ya se lo había enseñado a él, que lo que él quería era que la iglesia saliera y se multiplicara, y él de hecho lo estaba haciendo. Y bueno, gracias a Dios no tuvimos ninguna pérdida humana, ni- yo, yo he visto lugares que se han derrumbado como en Chihuahua, el auditorio del hermano Víctor Richard y otros, en otros lugares ha pasado también. Bueno, pues nos pasó a nosotros. Teníamos un lugar que decía que era contra huracanes, contra terremotos, contra todo, que iba a durar por 100 años, y pues nos duró 20 nada más, ¿no? Ahora sí que Dios sabe todas las cosas, pero yo sí sé que su mano siempre estuvo con nosotros, porque en todo Dios nos guardó y todas las vidas humanas fueron preservadas en esa ocasión. Él vivió, les digo, cosas difíciles, pero Dios ya tenía planeado, como les digo, sacar a la iglesia de su confort y llevarla a otro nivel. Y por eso ahora el centro cristiano se llama Centro Cristiano Cielos Abiertos, literalmente, ¿no? Para esparcir la bendición. Para mí será siempre un honor haber sido su esposa, su amiga, su consierva, su socia en el reino de Dios. También su ayudante, su apuntador, su cocinera, y la única persona que se atrevía siempre a decirle toda la verdad mientras crecíamos juntos. Y bueno, él recibía de mí, porque sabía que yo no tenía nunca que quedar bien con él, y entonces yo le podía decir todo lo que estaba bien, pero también lo que estaba mal, ¿no? Entonces, él partió a su morada eterna, así como mi sobrino Pepito. Dos siervos de Dios están ahora en su lugar de origen. Y para allá vamos todos. ¿Cuántos saben que es? Que aquí somos extranjeros y peregrinos, ¿saben eso? Sí, ¿verdad? Estamos de pasadita. No sabemos si hoy vamos a vivir y si mañana estaremos todavía despiertos. No lo sabemos, pero sí sabemos a dónde vamos. Y eso es lo más precioso. Bueno, pero lo que hoy les vine a compartir se llama ¿cómo vivir dando fruto en estos tiempos? Pasamos una pandemia que fue verdaderamente difícil. No sé si a ustedes les costó trabajo, pues no podíamos congregarnos, no podíamos vernos casi, no podíamos visitarnos, no podíamos nada. Y es muy difícil levantar la iglesia de lejos. Y de cerca cuesta trabajo, imagínense de lejos, ¿no? Mucha gente, cuando ya se dio el permiso de volver a congregarse, muchas iglesias tuvieron que cerrar porque la gente ya se había acostumbrado a quedarse en sus casas. Era como muy confortante estar en casa y pues no tener ni que vestirte, ni que salir, ni que nada.
y además había una gama de un menú para escoger a ver qué querías ver en tu casa, ¿no? Entonces la iglesia se aflojó muchísimo y ha costado trabajo volver a recuperar, dijéramos, ese compañerismo, esa amistad que teníamos de siempre. Pues como dice la Biblia, mirad qué hermosos habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Es como recibir juntos la unción de Dios y compartir entre nosotros y ayudarnos unos a otros y orar unos por otros. Y eso se volvió algo difícil por causa de la pandemia. Así que yo creo que a ustedes también les ha costado un poquito de trabajo retomar, ¿verdad? Volver a como estaban antes. Pero yo te quiero hablar una parábola hoy, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del verso 24 al 30. Es una parábola que hoy en día es más que actual. Más que actual, porque esto que nos relata la parábola lo estamos viviendo y está sucediendo en estos tiempos. Dice la palabra de Dios. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Repite conmigo, buena semilla. Eso es. ¿En dónde la sembró? Dice, en su campo. Pero mientras dormían, acuérdate de esa palabra, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fíjate que la cizaña y el trigo, cuando son semillas, tienen una similitud. Entonces hasta puede confundirse qué es trigo y qué es cizaña. Y de pronto, cuando ya este enemigo había venido de noche, sembró esta cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba, dice el verso 26, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Hay otra referencia en el libro del Evangelio de Marcos, ahorita la vamos a leer. Fíjense bien las características de este sembrador. Dice que no habla, no es como el que habla de los 4 terrenos del campo, no dice cómo era el terreno, simplemente dice que vino y sembró el trigo, la buena semilla. Dice, buena semilla en su campo fue sembrada. Y se fue. Y luego dice, mientras dormían los hombres, entonces él le dejó encargado su campo a alguien, ¿verdad? Porque dice que mientras estaban dormidos, vino un enemigo y sembró cizaña. Cizaña es una hierba mala que crece como una maleza y que termina acabando la cosecha, que termina acabando el fruto que empieza a crecer. Entonces, cuando los segadores vieron que estaba pasando y que había cizaña, le dijeron a su amo, ¿qué hacemos? Señor, arrancamos, quitamos todo, y él dijo, no, esperen hasta que dé fruto. Y cuando dio fruto y se arrancaron todos los manojos de cizaña, los ataron, ¿para qué? Para quemarlos, dice. Pero dejaron, dice, el trigo, llévenlo a mi granero. O sea, lo que Dios siembra, siempre va a ser rescatado a como de lugar. No importa que el enemigo trate de hacer trampa y de hacer la vida difícil a cualquiera, Dios va a recoger exactamente lo que sembró en cada uno de nosotros. Pero no es todo ahí, hay otra parte en el Evangelio de Marcos. Es el Evangelio
de Marcos 4, del 26 al 29. Y dice la palabra, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. O sea, hay un tiempo de que esta siembra, de que esta semilla sea sembrada, crezca, madure, y es hasta que está madura y está completa que es quitada para que sirva, ¿verdad?, de alimento. Entonces, siempre nos gusta, o sea, todo agricultor que siembra tiene un propósito, ¿verdad? Claro, o sea, no siembra porque sí, siembra porque quiere obtener fruto de su cosecha. Entonces, a todos nos gusta obtener ganancias de lo que invertimos, ¿están de acuerdo? Nosotros invertimos, pero no invertimos para que nos digan no ganó nada. O sea, siempre que invertimos es porque esperamos que haya una ganancia. ¿Y qué es lo que más valoramos en esta vida? Si te fijas en la primera parábola, el sembrador sembró buena semilla en su campo y se fue. Pero mientras dormían los hombres, seguro dejó su campo ahí cuidándolo con alguien, pero vino su enemigo y sembró cizaña y también se fue. No podemos ignorar que por muy buenas intenciones que tengamos, por ejemplo, con nuestra familia, vamos a dejar de tener enemigos. Sabemos que el enemigo, y conmigo, el enemigo no duerme, no descansa. Nosotros, los cristianos, a veces sí, de pronto nos dormimos y descansamos también de la obra muchas veces, y descansamos de leer o de pelear la batalla o de orar. A veces nosotros nos tomamos vacaciones, pero tenemos un enemigo que no descansa y que nos dijéramos que lo que más odia son a los hijos de Dios, y eso somos nosotros, los hijos de papá, y somos el tesoro del Señor. Y el enemigo desde la creación quiso estropear la obra de Dios y no pudo, ¿verdad? Porque desde antes, él fue, primero en el cielo, fue expulsado del cielo. Y luego quiso estropear al hombre, pero Dios proveyó la salvación a través de Cristo. Pero no nos deja en paz a nosotros, siempre va a tratar de estorbarnos el camino y de estropear la obra que está haciendo Dios con nosotros. No podemos pues ignorar que por muy buenas intenciones que tengamos, por ejemplo, con nuestra familia, vamos a dejar de tener enemigos. ¿Cuántos saben que hay enemigos contra nuestra familia? ¿Sí lo saben? Sí, claro que tenemos enemigos. Existe uno mayor, que es el enemigo de Dios y de nosotros, que odia lo que el Padre más ama, que somos sus hijos. Fíjate que no está hablando de una persona negligente, no dice que este campesino que sembró era negligente, ni descuidado, ni nada de eso. El enemigo entró y entre lo bueno sembró lo malo, lo que no es alimento, lo que es basura. Di conmigo, la cizaña, eso no es alimento, ni es nada bueno, eso es basura. Y lo mismo está pasando en este tiempo. Esto está sucediendo en nuestros días. Tenemos la buena semilla, pero también dice que son tan parecidos ambas semillas que llegan a confundirse al salir los brotes, y es hasta que aparece el grano, o sea, el fruto, que se ve la diferencia. Estamos viviendo tiempos de horror, de verdad. No les quiero espantar, no quiero ser alarmista o quiero asustarles, pero estamos siendo como muy light ante todo lo que está pasando. Estamos teniendo tiempos verdaderamente difíciles. Estamos viviendo cosas que después vamos a decir, ¿cómo fue posible? ¿Cómo entró esto? ¿Cómo que no lo vimos? ¿Dónde estábamos? Fíjate esto. Hay un ataque brutal hacia sembrar entre la buena semilla la cizaña. Y de la manera más triste es ver cómo el enemigo de Dios y de lo que Dios más ama trabaja sin descanso, mientras los cuidadores a veces duermen.
Y a través de las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, los teléfonos celulares, estamos expuestos a que lo que pudiera ser una excelente cosecha se desvíe del propósito de Dios. ¿Por qué? Papitos, madres de familia, abuelos, toda la familia alerta. El ataque hacia nuestras generaciones no es una broma, es real. Es una agenda mundial, yo creo que ya todos saben, ¿verdad? De esto, para hacer pensar a una gran multitud de manera conveniente a intereses muy perversos. Se trata de películas, series, modas, youtubers y todas las redes en conjunto trabajando con el único concepto de estropear la mentalidad de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Todo esto de la ideología de género que también está abrazando, fíjense, la biodiversidad, la discriminación racial, todo eso, quieren hacer un solo paquete con todo y confundir más aún a nuestros jóvenes y a nuestros niños que lleguen a pensar que porque está de moda, o como dicen los chavitos, porque es muy cool que lo hagas o que lo digas porque eso es lo que está de moda. Entonces, eh, esto va a confundirlo y estas corrientes de pensamiento y acciones es una guerra abierta, ¿sí? Porque no se trata de que cada quien respete el modo de pensar y de actuar de otro, sino de que con el tiempo y a base de tanto repetirlo, se vuelva natural y ya no haya diferencia. Nosotros no nos estamos dando cuenta, pero fíjate algo, el equipo enemigo es perseverante. Son poquitos, gracias a Dios, pero tan perseverantes que se han metido en todos los rincones, no solo de nuestra nación, de muchas naciones, pero se meten en los congresos del Estado, se meten en la educación, se meten en la música, se meten en la sociedad de diferentes maneras, se meten en las artes. Bueno, es espantoso, pero de verdad lo que está sucediendo no lo estamos viendo con el peligro que tiene, con el peligro que viene, con el peligro que se ve. Hagan de cuenta que es esta parábola. Alguien está sembrando entre el trigo la cizaña. Y está pasando que como es difícil, es parecido o de alguna manera se convive lo uno con lo otro, no nos damos cuenta y nos podemos hasta confundir. Yo he visto padres muy permisivos. Dicen, no seas exagerado, no, hombre, no es para tanto. Ay, no, no es así. Ahora es más importante meter a una persona a la cárcel porque pateó a su perrito que a un violador, por ejemplo, ¿no? O sea, las cosas están siendo tan exageradamente, eh, o sea, opuestas, en dónde está verdaderamente la verdad, o sea, en dónde está la justicia, en dónde está todo, y nos estamos yendo con esta corriente, no nosotros. Pero quiero advertirles, o sea, esto está pasando en las escuelas, quieren introducirse en la educación para cambiar el pensamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, ya no digas en las modas, en lo que los chicos quieren imitar de los demás, es en todo, es hasta la forma de hablar, pero peor de todo ahora es hasta contra los niños, en las caricaturas, las películas nuevas, observa las películas nuevas y ve qué tan tremendo está la influencia de la ideología de género para tratar de desviar a nuestros niños, para que desde chiquititos vean todo natural. Y si te opones a eso, ay, eres un intransigente, un ignorante, un retrógrada, una persona que, o sea, estamos al revés. Estamos viviendo estos tiempos donde mucha cizaña está siendo sembrada en medio del trigo. No podemos dormirnos, mis amados. Ningún esfuerzo para pertenecer a una iglesia, este, o sea, está mal. O sea, cuando teníamos la pandemia ya la gente no quería ni de manera virtual estar en la iglesia, pero fue difícil retomar, pero estamos ahora aquí, estamos para retomar de nuevo y no podemos dormir mientras, les decía, el enemigo siembra esa semilla que crece
entre nuestra valiosa semilla, entre nuestros amados, entre los tesoros de Dios que tenemos en casa. El enemigo trabaja duro todo el tiempo para desviar, confundir y aún apagar los propósitos de Dios para nosotros. Pero no podemos permanecer indiferentes. El mal no triunfa sobre el bien. Así no acaba la historia. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Quién triunfó sobre el mal? Jesucristo. Hace un poquito de tiempo, una pareja joven estaba luchando con su fe, con su corazón, y habían decidido mejor creerle a la madre tierra y a, ¿para qué te digo tantos nombres tontos? Y a la naturaleza y a todo eso, ¿no? Y yo pregunté, ¿puedo hablarle de Jesús a este niñito? Y su respuesta fue, sí, pero no le hables ni del pecado, ni de la muerte, ni del diablo. Dije, pues ya acabé, no le puedo hablar de Jesús, porque Jesús venció a la muerte y venció al pecado. ¿Qué fue la otra? La muerte, el pecado y el diablo. O sea, Jesús venció al diablo, venció a la muerte y venció al pecado. Entonces no le podía hablar al niño de Jesús, porque no puedo hablar de esas tres cosas. ¿Cómo le dices a un niño que Jesús venció en la cruz del Calvario? ¿Cómo le dices que Dios envió a su Hijo para pagar el precio del pecado por nosotros y que en lugar de morir yo, Él murió en mi lugar? ¿Cómo le explicas a un niño eso si no le puedes hablar de esas cosas? Entonces la tenemos bien difícil, ¿verdad? Pero sí le podemos creer esas ondas que muchos de los jóvenes de ahora tienen, ¿verdad? Que están llevando a cabo en sus vidas, creyendo que están teniendo una buena elección sin saber que es cizaña lo que están produciendo en su casa, ¿verdad? Entonces, Jesucristo pagó y pagó el precio enemigo. El campo enemigo es pequeño y son pocos, pero son tercos, necios y perseverantes, se meten en todos los ámbitos, en todas las esquinas, amenazan de a poquito, pero no duermen y aprovechan las huestes espirituales de maldad cada momento de oportunidad. Amados, levantémonos. No más cizaña entre el trigo, no más cizaña en la educación. Dejo dicho, es Mateo 13 del 24 al 30, de nuevo, nada más una repasadita más. Y se les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuántos desde pequeños a sus hijos les han enseñado la palabra de Dios? ¿Y pueden levantar su mano? Bueno, vemos algunos sí y otros no, ¿verdad? Por diferentes razones no se ha podido. Pero ¿qué tal cuando son adolescentes? ¿Qué tan más fácil es o más difícil sembrarles la palabra? Es como más difícil, ¿verdad? Porque tienes que tener muchos más argumentos y más astucia y más que para que ellos puedan creerle a Dios. Acabamos de tener un encuentro de adolescentes y de niños, bueno, jovencitos, adolescentes y jóvenes, que hace mucho que no teníamos precisamente por la pandemia. Y una de las pláticas que les dieron fueron de los superhéroes. Y con los superhéroes les enseñaron, pues los superhéroes tienen superpoderes, ¿no? Y de pronto les empezaron a hablar de los poderes que tenemos en Cristo Jesús. Y me van a creer que muchos niños recibieron el Espíritu Santo, recibieron lenguas, recibieron profecía, recibieron un montón de cosas y nosotros estábamos tan agradecidos con Dios y decíamos, Señor, ¿cuánto tiempo habíamos parado esta bendición? Pues sí, por causa de la pandemia y por otras razones, pero ¿cómo retomar eso? Tenemos un ejército de niños y jovencitos que vienen detrás de nosotros, listos para pelear contra todas las acechanzas del maligno. Y el pasaje de Efesios 6 nos enseña cómo vestirnos con la armadura de Dios y dice, estén preparados, o sea, en sus pensamientos, en su corazón, en sus pies listos para el apresto del Evangelio. La espada, que es la palabra de Dios, ¿qué tanto tú usas la espada en tu casa todos los días? No es porque
sea un deber o una obligación, es porque es un privilegio y un placer tener ese tiempo con Dios. Tú dices, amo a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Cuántos aman a Dios aquí? Todos, ¿verdad? Si alguien no levanta la mano, el de al lado le va a dar fama, porque amamos a Dios, pero fíjate, ¿cómo se expresa Dios con nosotros? A través de, de este libro, a través de esta carta de amor del Padre a sus hijos. Cuanto más amas su palabra, más amas al Señor. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas su palabra. Entre más amas la palabra, más lo amas a Él, porque Él es la palabra. Y todos los consejos y toda la preparación y toda la armadura que tú y yo debemos tener están escritos aquí. ¿Cómo vamos a pelear contra las nuevas cosas que están surgiendo? De verdad que son estrategias finamente planeadas para acabar. Yo sé que es una agenda mundial que también se trata de menguar la población mundial, porque sencillo, si acabamos con las familias, pues se acaba la producción de personas, ¿verdad? Entonces, se trata de que dos del mismo sexo se unan, ahí no va a haber hijos. Entonces, es una de las estrategias, pero va mucho más allá, es mucho más perverso el plan. Y claro, sabemos que el Señor nos ha advertido que van a venir tiempos difíciles y que las cosas no se van a poner más bonitas, a lo mejor de pronto se pueden poner peor. Pero tú y yo debemos estar afilados como navajas. Tenemos la palabra, que es la mejor herramienta, que es la carta de amor de papá para nosotros. Es toda la universidad espiritual que nosotros podemos obtener para poder tener argumentos, para poder pelear esta guerra, para poder pelear esta batalla. Hace unos días mi hija me dio una conferencia en la Secretaría de Fomento Económico y se trataba el título es Empresa versus Familia, ¿quién gana? Y el recinto estaba lleno de frases muy bonitas, frases de Theodore Roosevelt y de otros personajes, muy buenas frases, por cierto. Pero ella, al final de su conferencia, después que les planteó lo importante de tener, este, de invertir en tu empresa, pero de invertir en tu familia de una manera que tu empresa puede quebrar, pero tu familia también es muy importante que no quiebre. Entonces, ella planteó todas estas sugerencias y al final dijo la frase de Mateo 6 que dice, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y estaban personajes de la ciudad y habían gentes de la industria y algunos políticos y algunas personas normales que llegaron a escuchar. Y el Señor nos ha mandado a hacer luz en la ciudad, nos ha mandado a hacer luz en donde vivimos. ¿Cuántos de nosotros nos estamos preocupando por ir a pequeño, pero importante, al corazón de otras personas que no tendrían acceso a la palabra si no es a través de que nosotros vayamos y les expongamos lo que hay en nuestro corazón que Dios sembró a través de su palabra? Entonces, que no nos suceda eso en lo espiritual, que no esperemos a que venga un gran embate, algo que digamos, pues no voy a llevar a mis hijos a la escuela, si les van a enseñar estas cosas, no los llevo. ¿Qué vamos a hacer si de pronto nos imponen cosas por ley? Porque la ley está siendo torcida, modificada y arreglada, cosa que es otra barbaridad, ¿no? Porque la ley estaba bien escrita y bien dicha y bien puesta. Imagínate que nosotros le andemos arreglando a la ley, le quitemos un inciso porque me estorba mis intereses y le pongamos otro. ¿Y qué es eso? Y estamos viviendo ese tiempo en donde todo se puede arreglar, todo se puede cambiar, pero lo único que no cambia, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tú y yo nos vamos a ir de este lugar temporal, todos, todos vamos para allá, unos van primero, otros vamos después, todos tenemos un destino eterno. Pero lo que nosotros hagamos aquí, a través de ser instrumentos de bendición, hijos de Dios, que ponen en práctica su palabra, que no solamente escuchan, no son oidores, sino son hacedores de su palabra.
Tú y yo no podemos quedarnos sentados ante lo que está pasando. Tenemos que tomar autoridad sobre nuestras familias, sentarnos con nuestros hijos, instruirlos en lo que está pasando, decirles, hijitos, esto está sucediendo y ustedes tienen que tener las antenas bien puestas y tienen que tener la palabra bien puesta en sus corazones para que no se desvíen. La derecha, la izquierda es muy fácil porque los argumentos son tan astutamente preparados y lanzados que pueden llegar a confundir aún a nuestros jóvenes cristianos, y se los digo por experiencia propia. No estoy hablando solamente porque sí, sino porque sé que el ateísmo y que las corrientes contra Dios son tan fuertes en este tiempo que pueden hacer tambalear hasta los más fuertes. Así que, mis amados, el deseo de todo padre es poder ver a sus hijos en su casa. Y yo sé que nuestro Padre anhela vernos a cada uno de nosotros ahí, pero dice que ninguno se pierda, nadie de nuestra casa, ninguno de nuestra familia. Yo tuve el privilegio de tener una vecinita frente de mi casa y cuando yo conocí a Jesús, yo lo único que quería era llevar las buenas noticias. Mi vecina de enfrente era la más cercana y yo un día fui a tocarle y, y, y yo era como un niño chiquito, no se preocupen, ya no lo dudo. Era como un niño pequeño, como un niño chiquito, queriendo compartir su dulce que había recibido, ¿no? Como cuando eres niño y te dan algo rico, gracias, lo compartes con tus amigos, con tus compañeros. Yo había recibido unas tan buenas noticias de salvación, que habían salvado mi propia casa, que yo quería llevar la noticia a todos lados, y yo quería compartir lo que Dios había hecho conmigo. Así ahora estamos viviendo tiempos donde casi podemos decir que el enemigo quiere sitiar. ¿Sabes lo que es sitiar, verdad? Encerrar nuestras familias, el pensamiento de nuestros hijos, nuestras casas, nuestras ciudades. El enemigo está sitiando para que no haya salida. Y tú y yo somos de los valientes, somos de los que no se rinden, somos de los que le han creído al Señor, de los que que saben que tienen que salir adelante y que pelear por sus familias, como lo vemos en tantas historias en la Biblia, ¿te acuerdas? Como Josué fue valiente y como todos los héroes que vemos en la Biblia pelearon por sus familias, como Gedeón peleó por su familia también. O sea, así es que Dios necesita hijos como tú y como yo, que digamos, sí, Señor, yo me paro en la brecha. Yo quiero ser trigo en medio de tu cambio, de tu campo. Yo quiero que tú vengas y coseches de mi grano, que sea alimento para muchos, Señor, que yo pueda dar de lo que tú me has dado y de esa genética tuya, Señor, yo pueda tocar y alcanzar la vida de muchos. ¿Les parece bien si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que Él ponga el valor en nosotros, que ponga todo lo necesario para que nosotros podamos entrar en ese campo de batalla y pelear? Esta semana me enviaron un videíto de un jovencito que ganó un festival de video corto, no sé si algunos lo hayan visto. ¿Lo vio? Levante su mano. ¿No lo han visto? Un videíto de un jovencito que se atrevió a exponer lo que están haciendo ahora los jóvenes y los niños con sus celulares. Y en una de esas figuritas hay un choque de coches y personas, todo es en caricatura, y personas lastimadas y rotas y sangre y el carro destrozado, y aparecen unos jóvenes y los niños con su celular, y aquí está el accidente y los jóvenes, que así le hacen, ¿verdad? O sea, cuando se están tomando fotos y ponen las caras así, entonces que hasta se quedan así. Bueno, a esa, es un sarcasmo, pero a esa exageración llegamos, que somos más, los jóvenes pueden ser más capaces de tomarse una foto en un accidente que de pronto ayudar a las personas que están en emergencia, ¿no? Y es una barbaridad, pero no está lejano de suceder. Que los jóvenes, por aparecer o por dar una imagen de sí mismos que ni son, hacen cualquier cosa.
y ves a las niñas y ya no te metas en problemas más profundos y lo que hay de pornografía infantil y todo eso es terrible lo que está pasando. Pero gracias a Dios que nosotros estamos aquí para hacer trigo en medio de la cizaña, para hacer bendición en medio de maldición, para ser los representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que Dios dice que somos sus hijos, sus herederos. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que vayamos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No se rindan, hermanos, no se rindan, amados. Trabajen por sus casas, por sus familias, por sus hijos, por sus conocidos. Trabajen por la educación. Si pueden introducirse en las artes, en donde quiera que ustedes puedan introducirse como hijos de Dios, van a ser una influencia positiva, van a ser una influencia bendita, van a ser un pedacito del cielo que en la tierra está tomando su tarea y su función y está llevando a cabo lo que Dios le mandó a hacer. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno en gran manera. Tú nos creaste, Señor, y tú pusiste tu corazón en nosotros, Padre. Y tu corazón es que nadie se pierda, Señor. Permítenos ser instrumentos de bendición. Permítenos convertirnos en aquellas voces que claman en el desierto para que otros enderecen su camino. Ayúdanos, Señor, a ser como todos los ejemplos que vemos en tu palabra, aun si tuviésemos que morir por el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú quieres hacer. Y por lo pronto ponemos nuestra ciudad en tus manos, Señor. Nuestro estado, su gobierno, Señor. Todas las instituciones de gobierno que están en este lugar, en este estado, Señor. Pedimos tu bendición, pedimos que levantes luces en medio de la oscuridad, Señor. Que tu trigo bendito, que es la buena semilla, Señor, pueda esparcirse por los lugares donde hay hambre y donde hay miseria, Señor, y miseria y hambre espiritual también. Gracias por lo que tú quieres hacer, Señor. Yo declaro que aquí hay un grupo de valientes, Señor, un grupo de hijos amados, ansiosos por establecer tu reino aquí en la tierra, Señor. Es una tarea y un privilegio que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que levantes familias fuertes, Señor, que hagamos como un vallado en nuestras casas en donde la cizaña no entra, en donde el enemigo no puede penetrar ni siquiera en los pensamientos. Señor, que seamos valientes para calibrar el estado de nuestros hijos y ayudarles, Señor. Aún de las personas que nos rodean, muchas veces son compañeros o compañeras de trabajo. Señor, a donde nos llegue. Nosotros somos luz y la luz tú la pusiste para alumbrar, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú quieres seguir haciendo. Gracias porque tú eres el sembrador, Señor. Y tú siempre vas a sembrar en nosotros tu buena semilla. Permite que nosotros la multipliquemos, Señor, y cuando estemos en tu presencia, te podamos llevar cestos llenos, Señor. Te presentemos, Señor, con alegría y con satisfacción de haber hecho tu voluntad. Todo lo que pusiste en nuestras manos, pero multiplicado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú quieres seguir haciendo en nuestras familias. Nos ponemos en tus manos y te alabamos. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú eres y porque un día tú sembraste una semilla en nuestros corazones. Y hasta el día de hoy, Señor, sigue dando fruto para ti. Gracias, Padre. Gracias. Queremos ver eso en nuestra nación, Señor. En nuestras colonias, en nuestras escuelas, Señor. En todos las actividades, aún en los deportes, en las artes. Señor, que tú puedas introducir tu espíritu, tu bendición a través de nuestros niños y nuestros jóvenes a otros que están en obscuridad y en tinieblas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú eres. Te amamos y te bendecimos esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.
Damos gracias a Dios por su vida. Gracias por este mensaje de exhortación. Los días son cortos y los tiempos son malos. Es tiempo de cortar la cizaña y que solo haya trigo aquí en la iglesia. Es tiempo de ocuparnos de nuestros hijos. Yo es algo que cada jueves yo le digo a las mujeres que estén pendientes de sus hijos, que busquen un adolescente, que busquen un joven para discipularle, para enseñarle verdad que transformará su vida. Gracias, gracias pastora por bendecir nuestra vida. Vamos a orar por ella. Padre, gracias por la vida de nuestra pastora Ame, gracias por traerla a esta casa, gracias por ser bendición, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo en ella, Señor, la conforta, la alienta, la levanta, le da fuerza. Gracias, Señor, por la visita a esta casa, Padre. La bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien rapidito. ¿Cuántos conocen a esa mujer elegante que está en nuestra casa? Y te decimos, junto a Mode, junto a Matt, levanta tu mano, mamita. Sí, sí, eso. Es la mujer elegante de esta casa. El miércoles ella va a entrar a cirugía. Y hoy aprendimos a hacer bendición. Así que vamos a pedirle a Dios que guarde la vida. Necesitamos 3 donadores de sangre. Me encantaría. Gracias, Saúl. Gracias. Gracias. Me encantaría que si alguien tiene la capacidad de donar, se acerque hoy mismo con Mili. Vamos a orar por Mili y nos vamos a despedir con alegría, con mucha alegría. Padre, yo te doy gracias por la vida de Mili, porque si tú permites que ella entre a cirugía, al hospital, ahí tienes cuidado de ella. Tu vara y tu callada le darán aliento, Padre, tu vara y tu callado le dan aliento. Pero también aderezas mesa delante de ella en presencia de los enemigos. Hoy cantamos y aprendimos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Y como buena semilla y como buen trigo, Señor, pedimos tu bendición para mí. Sosténla con tu diestra, con los mejores médicos, Padre, y en tus manos está su vida y la vida de su familia. En Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Nos despedimos.